Este 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión y aquí en Televicentro hemos venido presentándoles y entrevistando expertos de la industria de la televisión y reconocidos personajes de Latinoamérica. Y hoy no es la excepción, por eso queremos presentarles este día a nuestra invitada Ana María Mejía, quien desde 2017 labora como periodista corresponsal en Miami para CNN en español. Qué bueno tenerte con nosotros, Ana María, mucho gusto. Hola, muy buenas noches. El gusto es mío poder celebrar esta fecha tan importante con ustedes. Qué bueno que nos acompañes. Te hemos invitado para dar a conocer un poco más acerca de las coberturas que has realizado, pero enfocándonos en la responsabilidad en el cubrimiento de las noticias para no caer en ese amarillismo. Ya lo hemos mencionado, tú trabajas en uno de los medios de comunicación más prestigiosos en el mundo. En CNN, ¿cuáles son esas regulaciones que tienen para el cubrimiento de las noticias impactantes y no caer así en el amarillismo? Bueno, hay una pregunta que siempre nos hacen en CNN y que cuando hacemos el entrenamiento, porque todos hacemos un entrenamiento cuando ingresamos al canal, la pregunta es, ¿qué tan importante, qué le aporta esa imagen o esa información a la noticia que estás dando? Es demasiado importante. Sin esa imagen no podría salir la noticia, la gente no entendería de qué estás hablando, a quién afecta esa imagen. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, se da cuenta que hay muchas imágenes que son absolutamente innecesarias y que podrían hacerle daño pues a muchísimas personas, empezando por los familiares, los amigos, los conocidos de aquellos que están o saliendo en esas imágenes o que se están viendo afectados en esas imágenes y demás. Entonces, creo que esa es la pregunta más importante que como periodista debemos hacernos y pues en CNN realmente se fijan mucho en eso, nos preguntan mucho. Bueno, cuando uno hace una historia, por ejemplo, y tiene la oportunidad de editarla, esto pasa por varios filtros, no quiere decir que así como la editamos salió. Entonces, en uno de esos filtros quizás ellos ven algo que nosotros no vimos cuando editamos o no nos pareció que podía ser, digamos, un problema para quienes la están viendo y ahí mismo frenan la historia y nos dicen, no, corrijamos esto, cambiemos esto, que nos parece que no debería ser así. Entonces, CNN realmente en ese sentido cuida mucho lo que va a salir al aire y se preocupa mucho porque lo que salga al aire no afecte a otros, no sea innecesario para otros, porque recordemos que es que las imágenes están ahí y van a duplicarse, a triplicarse, las van a poner en internet, las van a poner en videos, en TikTok, en las redes sociales y demás. Entonces, pues la pregunta es, ¿cuál es el granito de arena que yo puedo aportar a esto? Por lo menos en mi canal o en mi historia, yo no voy a ayudar o no voy a hacer que el amarillismo se vea más, sino que voy a ser mesurado, voy a tratar de hacer la historia de una forma en la que mire muy bien si estoy o no afectando a alguien. Creo que esa es la pregunta más importante. Sí. ¿Esa imagen o esa información es absolutamente necesaria para contar la historia? Y ahí te das cuenta. Sí. Y muy de acuerdo, quiero quedarme con algo que mencionabas y es afectar a otros. Hemos seguido muy de cerca tu recorrido en los últimos años, en la última década. Para el caso, tú has tenido cobertura en 3 tragedias, para mencionar algunas. Es el caso del terremoto en Chile en el año 2010, así como una masacre en un bar de Orlando que dejó al menos 50 personas fallecidas. Y no podemos olvidar, por supuesto, la tragedia que ocurrió en el edificio de Surfside en Miami, de este derrumbe donde murieron aproximadamente 100 personas. ¿Qué es realmente lo que tiene que hacer un periodista sin olvidar la sensibilidad de los terceros? ¿Qué es lo que tiene que hacer un periodista y respetando las víctimas y a sus familiares para no caer en el amarillismo? Acá hay muchos ingredientes y uno que me parece que es muy importante y que es una constante cuando ocurren estas tragedias es que inmediatamente ocurre un hecho como estos, inmediatamente hay una tragedia como estas, los medios de comunicación nos volvemos muy importantes para los familiares. ¿Por qué? Si vamos a hablar del terremoto, pues todavía hay personas entre los escombros al momento en el que ocurre el terremoto. Si estamos hablando de la caída del edificio de Surfside, por ejemplo, todavía hay personas entre los escombros también de ese edificio.
o sea, desaparecidos. Muchos familiares y amigos no saben dónde están los suyos. Y si estamos hablando de la masacre del Pulse, pues imagínate, muchos no saben si los suyos estaban ahí adentro al momento de la masacre o no estaban. Entonces, esas primeras horas, esos primeros, yo diría que 2, 3 días son muy importantes en la relación entre el medio de comunicación y los familiares y amigos que están buscando noticias acerca de los suyos. Entonces, ellos son quienes se nos acercan. Ellos se nos acercan, nos muestran fotos. A ellos los podemos entrevistar en ese momento porque ellos mismos lo piden. Mire, déjeme, yo muestro la foto. Yo digo que mi esposo, mi hijo está desaparecido. Yo, para ver si alguien lo ha visto, si de pronto no estaba allí adentro y estaba en otro lugar. Ahí nos volvemos muy importantes. Pero después de que pasa la tragedia, 4 días, 3 días después, ya los medios de comunicación somos todo lo contrario. Ya no nos quieren ver, ya somos amarillistas, ya no quieren. Entonces tenemos que ver de qué forma hacemos esa transición entre la necesidad que tienen los familiares y amigos de usar los medios de comunicación y la necesidad que tenemos nosotros de informar lo que está ocurriendo. Sí. Ahí es una línea demasiado, demasiado delgada que tenemos que saber manejar, porque es que, mira, especialmente lo más reciente que tengo es lo de Surfside, y con todo lo que he cubierto yo te podría decir que fue la tragedia más difícil de cubrir que yo he tenido, porque eran la cantidad de personas que se nos acercaban a pedirnos información de sus familiares. Entonces era una historia tras otra, todas las familias eran historias diferentes, y cómo hacer para no caer en el amarillismo, en el no mostrar más, en cuando el familiar o el amigo está llorando, cómo hacer ese tratamiento para que no se caiga en el amarillismo. Esa es una línea bastante, bastante delgada que nos toca manejarla, porque una Sí. cosa es cuando estás en vivo y otra cosa es cuando estás escribiendo una historia, ¿no? Sí, Ana María, y es una mezcla de emociones, tú lo has mencionado, y sobre todo son imágenes sensibles, por lo tanto es vital el trabajo periodístico televisivo. ¿Cuáles son esas indicaciones para el caso que das tú a los camarógrafos para hacer este tipo de coberturas de impacto? El camarógrafo y el periodista, sin lugar a dudas, es un equipo. Yo sin él no puedo, él sin mí tampoco puede. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener presente. Lo segundo, y aquí hablo de CNN específicamente, el camarógrafo tiene el mismo entrenamiento que tengo yo cuando entro a la empresa. Por consiguiente, él sabe qué cosas podemos mostrar y qué cosas no podemos mostrar. Pero como te decía, hay que diferenciar entre ir en vivo o poder hacer una historia. Porque si nosotros podemos hacer una historia, es decir, grabarla, escribirla y posteriormente editarla, esta historia pasa por varios filtros. Y ahí es donde si metemos una imagen innecesaria o una imagen que va más tiempo del que debería ir y demás, pues Ujú. hay personas que están revisando y nos dicen, hey, cambiamos esta imagen, cortémosle a esto, perfecto. Ahí tenemos la posibilidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos en vivo y no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque el camarógrafo tiene su ojo puesto en el lente, el otro lo tiene cerrado para poder ver qué es lo que está. Yo soy sus ojos alrededor. A pesar de estar en vivo, yo tengo que estar viendo lo que ocurre alrededor, pero detrás de mí también hay un equipo, y es el equipo que está en Atlanta, que está en el control room revisando qué sale. A mí me pasó algo, por ejemplo, cuando entré a CNN, uno de mis primeros cubrimientos fue un huracán, el huracán Irma, y yo estaba saliendo en vivo, era mi primer vivo con CNN. Y estaba ya lloviendo, la gente se estaba moviendo, ya era muy peligroso estar afuera. Y un señor tenía puesta una máscara de Trump y empezó a hacer cosas atrás, pero no tenía ropa y se me pasó por detrás, pero obviamente yo no me di cuenta porque él estaba detrás de mí. En el control room inmediatamente pusieron imágenes del huracán, de lo que estaba ocurriendo. O sea que hay que tener ojos, pero no solo yo, no solo el camarógrafo, sino también el equipo que está trabajando con nosotros para evitar que ese tipo de cosas ocurran. Claro que sí, trabajo en equipo es clave. Para finalizar, Ana María, por favor, bríndanos en cortas palabras, ¿qué tanto daño le hace a la sociedad un periodismo amarillista? Pues yo creo que mucho, muchísimo, porque un periodismo amarillista polariza,
hay quienes quieren ver ese amarillismo y hay quienes no, y entonces empiezan estas discusiones en las redes sociales, pero un periodismo amarillista alienta a otros a hacer lo que acabaron de ver en las imágenes o lo que acabaron de ver en el video o la noticia que acaban de ver, fomenta odio, fomenta, mejor dicho, el periodismo amarillista no es necesario, pero la sociedad es quien lo reclama. Ahí es donde nosotros, así como, y lo voy a poner para hacer un balance, el medio ambiente, mucha gente dice, pero es que si yo tiro la basura, si yo tiro este vaso acá en la mitad de la calle, pues es un solo vaso, nadie se va a dar cuenta, eso no va a ayudar. Y si lo recojo, pues menos que va a ayudar al medio ambiente. No, claro que sí. Es que es tu granito de arena, más el granito de arena del de al lado, más el de al lado, más el de al lado, pues algo hacemos. Lo mismo ocurre con el periodismo amarillista. Es verdad que una información o un video se va a replicar en todas partes, pero si yo puedo poner mi grano de arena y no lo pongo, o no lo pongo como debería salir al aire con todo, mostrando absolutamente todo, sino que me cuido de cómo lo muestro, pues estoy poniendo mi granito de arena. Y si el otro canal también lo hace, también pone su granito de arena, y así sucesivamente. Entonces creo que es un tema de responsabilidad social de nosotros, porque el daño que nos estamos haciendo como sociedad es muy grande. Sí. Ana María Mejía, muchísimas gracias, ha sido un honor, espero podamos conversar en otra oportunidad. Tú sabes cómo es la televisión precisamente de lo que estamos hablando. Ella es Ana María. ¿Ana María? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana María Mejía. Ella es periodista, corresponsal de CNN Español, Miami, Estados Unidos, aquí con nosotros en el marco del Día Mundial de la Televisión.